Hace algunos años atrás la revista National Geographic dio un informe de un incendio que hubo en el parque Yellowstone en Estados Unidos. Uno de los investigadores, caminando luego entre las cenizas, descubrió a un ave que estaba echada en un nido, reducida casi a polvo. Cuando la tocó con un palito, vio que debajo había algo que estaba allí, que se estaba moviendo. Y allí debajo descubrieron a 3 pequeños pajaritos que salieron, aunque su madre había sido reducida a cenizas. Qué tremenda y poderosa idea nos da esta ilustración de cómo Dios protege a sus hijos a pesar de que el juicio cae sobre el mundo. El Señor puede salvar a todos los creyentes a través de su sacrificio. Este es su programa Lecciones de Esperanza y en esta semana estamos con la lección La hora de su juicio. Y tenemos un invitado muy especial, pero antes de iniciar el repaso, queremos invitarla a que puedas escuchar esta hermosa alabanza presentada para cada uno de ustedes. Escuché de tu amor, cuán grande e increíble es. Descubrí tu perdón en medio del dolor, tu vida en una cruz entregaste sin condición. Fue por mí que tu amor fue mayor que mi error. Escuché de tu amor, cuán grande e increíble es. Descubrí tu perdón en medio del dolor, tu vida en una cruz entregaste sin condición. Fue por mí que tu amor fue mayor que mi error. Inmensurable eres mi Jesús, Tu poder me transforma, tu poder me restaura. incomparable eres mi Jesús. Tu bondad me abraza y tu gracia me salva. Cuando el pecado nuestra vida alcanzó, nos regalaste el perdón. Inmensurable me transforma, tu poder me restaura. Inmensurable me abraza y tu gracia me salva. Escuché de Jesús, inocente cargando nuestra cruz. Escuché que murió, al tercer día Él resucitó. Nueva vida nos entregó, nuestras vidas rescató. Aunque 1000 veces me aleje y me aparte, sin pensarlo metí. No dudaste en
seguirme, esperando en seguirme, ofreciendo tu amor, mi Señor. Inmensurable eres mi Jesús, tu poder me transforma, tu poder me restaura. Incomparable eres mi Jesús, tu bondad me abraza y tu gracia me salva. Cuando el pecado nuestra vida alcanzó, nos regalaste el perdón. Inmensurable amor me transforma. Inmensurable amor. Inmensurable amor. Qué hermoso especial, qué hermosa música. Un feliz sábado tengan cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que están en sintonía de su programa Lecciones de Esperanza a través de Visión Global Radio en el 90.1 y también Visión Global Media a través de las redes sociales. Estamos contentos de poder contar con un invitado especial y en esta oportunidad tenemos a nuestro pastor Roger Gómez. El pastor Roger Gómez es el pastor del distrito de Concepción 1 y estamos muy contentos de que usted esté con nosotros. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Moisés, por esta linda oportunidad, por la invitación que usted me ha hecho para participar en el repaso de la lección número 6, la hora de su juicio. Una lección sumamente importante, Pastor. Gracias por sintonizarnos. Y Pastor, es muy bonito saber de que Dios en la hora del juicio también tiene un plan para con nosotros. Y en esta semana, como todas las semanas, tenemos 5 puntos especiales y el primer punto de esta semana habla acerca de la purificación del santuario. Porque, Pastor, hay una relación entre el juicio y la purificación del santuario. Y en Daniel 8:14 nos tiene un mensaje muy importante. ¿Qué nos puede comentar? Claro que sí. Antes que todo, quería hacer un pequeño repaso o mención de lo que estudiamos la semana pasada, Pastor. Sí, correcto. La buena noticia del juicio. ¿Por qué son buenas noticias para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro único Salvador personal? Que no hemos de temer al juicio. No hemos de temer al juicio. Dice la palabra del Señor que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Así es, Pastor. Y el libro de Daniel nos habla acerca del plazo, ¿verdad?, que Dios tiene para este juicio. Y nos habla el libro de Daniel 8:14, lo podemos buscar, queridos hermanos. Nos dice de la siguiente manera. Daniel 8:14 dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Me llama la atención, Pastor, y apreciados amigos, que en el primer texto de este primer punto habla acerca de que hay un plazo que tiene ese juicio. O sea, el juicio y la purificación del santuario celestial van unidos y hay un plazo. Dice que son hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 días. Pero, Pastor, a Daniel se le da una visión de los 2300 tardes y mañanas. Y cómo él lo tomó, qué fue lo que hizo, cómo fue su actitud, porque imagínese un profeta de Dios que recibe una profecía de esa forma. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Bueno, cuando vamos a la Biblia leemos la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 8, encontramos que Daniel quedó absorto. Exacto. Cuando recibió la profecía de los 2300 días o 2300 años. Dice la palabra del Señor que él se desmayó y no pudo entender esa profecía, no pudo entender esa visión. Exacto. Hasta tiempo después, cuando Dios envía nuevamente al ángel Gabriel para explicarle la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que
inicia en el año 457 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y pastor, me llama la atención que él desfallece y dice que queda espantado porque el impacto de saber que iban a ser 2300 tardes y mañanas, y como dice la palabra en Números, capítulo 14, versículo 34, y en Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, un día en la profecía equivale a un año. Un año. Él quedó muy impactado al saber de que eran 2300, no días nada más, sino años literales que tiene que esperar para que llegue un juicio. Así mismo, y llegue pastor, la justicia. Porque si fueran días literales, los elementos que abarca la profecía de los 2300 tardes, mañana, en el término profético, en el ámbito profético, un día equivale a un año. Pero si fueran días literales, todos los elementos de esta profecía no cumplieran claro exactamente en los 2300 días. Entonces tendría que ser, esta profecía es simbólica, entonces un día equivale a un año. Así que pastor, en esta parte, en este primer punto, me gustaría finalmente subrayar el hecho de que la purificación del santuario era siempre un evento muy espiritual en el pueblo de Israel. Así mismo y era un es. momento de examen, ¿verdad? Así era un es. momento en donde la persona tenía que evaluarse y tenía que confiar en la gracia que Dios le daba. Se le conocía como el día de la expiación, un día muy especial, donde era un día de juicio, donde el pueblo entraba en ayuno, afligían sus almas delante del Señor, o sea, se hacía un examen de conciencia, cómo estaban delante de Dios, porque el sumo sacerdote en ese momento estaba llevando la obra de expiación en el santuario. Se necesitaba limpieza del santuario, ¿por qué? Por causa de los pecados del pueblo de Israel. Y pues el tema tiene también aplicación para el tiempo que estamos viviendo, como ya lo vamos a ver dentro de un momento, pastor. Así que hermoso este primer punto que nos habla acerca de la purificación del santuario y el tiempo en el cual se va a dar. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. En esta parte vamos a ver ahora 2 puntos de nuestra lección de esperanza de esta semana, la hora de su juicio. El primero es los 2300 días y el tiempo del fin, y la instrucción del ángel a Daniel. Pastor Roger, ¿cómo podríamos nosotros ahora en este tema que la lección nos presenta del libro de Daniel ampliar un poco más en esta linda profecía de tiempo para que nuestros amigos puedan comprender un poco más? Muy bien, resumiendo la profecía de los 2300 días que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14 y el capítulo número 9, encontramos que hubieron 3 decretos. El decreto de Ciro, el decreto de Darío, pero el decreto de Artajerjes es más completo que los 2 primeros decretos. Así que a la luz de la Biblia, la profecía de los 2300 días empieza en el año 457 antes de nuestro Señor Jesucristo con el tercer decreto, que fue el decreto del rey Artajerjes I. Si nosotros tomamos entonces como base el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañana en el 457, si sumamos los 2300 días que menciona la palabra del Señor, entonces nos llevaría en la línea del tiempo hasta el año 1844. Dice la palabra del Señor que al pueblo de Israel se le daría 70 semanas, o sea, 490 años. Estos 490 años llegan hasta el año 34, cuando fue apedreado el apóstol, o mejor dicho, el diácono Esteban. En el año 34, allí el evangelio pasó al mundo gentil, no solamente al pueblo judío, sino al mundo gentil. Con el apedreamiento de Esteban
se desata una persecución inmensa contra los cristianos, contra los fieles hijos del Señor. Así que dentro de los 490 años encontramos algunos detalles con relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el año 27 muere, nuestro Señor Jesucristo es bautizado, o sea, Él es ungido, como dice la palabra del Señor. Así que, ¿en qué manera fue ungido? Bueno, el Espíritu Santo descendió sobre el Mesías, sobre nuestro Señor Jesucristo, fue bautizado, cumpliéndose perfectamente la profecía, como lo menciona en el capítulo número 9 del libro de Daniel. En el año 31 fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en esa media semana, como dice la palabra del Señor. Si tenemos otra media semana para completar los 490 años o las 70 semanas, en el año 31 nuestro Señor Jesucristo dio su vida por todo el mundo, por la humanidad, en la cruz del Calvario. El año 31 después de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el año 34, entonces el Evangelio pasa del pueblo judío al mundo gentil. Ya la iglesia judía, el pueblo judío, deja de ser el pueblo de Dios, y ahora el pueblo de Dios es el que se encuentra en toda la ancha faz de la tierra. Todas aquellas personas que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador personal llegan a ser parte del pueblo de Dios. Así es, pastor, me llama mucho la atención todos los detalles que Dios tiene en esta hermosa profecía. Una de las cosas que me llama la atención del punto de los 2300 días y el tiempo del fin, pastor, es que Daniel sabía todo esto que estamos hablando. Es decir, Daniel pudo percibir de que el juicio iba a durar un largo tiempo desde los días de él hasta muy adentro en el futuro. Y por eso él se turba, porque él dice, wow, si es para el pueblo de Dios este juicio, quiere decir que el pueblo de Israel iba a quedar allí por 2300 años. Entonces, como él no entiende, él desfallece y él empieza a ser debilitado. Pero Dios envía a su ángel en Daniel capítulo 8, versículos 17, 19 y 26. Dice que Dios envía a su ángel, que él no entiende, pero que Dios envía a su ángel. En el capítulo 9 dice que Dios envía el ángel porque Daniel estuvo orando, estuvo ayunando, estuvo muy triste. Y Dios envía un ángel para que le pueda explicar esta profecía. Y le dice, espera, de los 2300 años, 70 semanas son destinadas para tu pueblo. Eso lo dice ahora en la lección, en el punto 3, que habla acerca de la instrucción del ángel a Daniel. Ahora habla de que 70 semanas, como decía nuestro pastor, están determinadas para el pueblo de Dios y la santa ciudad, para el pueblo de Israel, 490 años. Y posteriormente, cuando eso terminara, pastor, entonces iba a terminar esos 490 años de tiempo especial para el pueblo con la venida del Mesías. Así mismo es, o sea, se le dio un tiempo para que el pueblo de Dios pudiera aceptar, ¿no? Exactamente, aceptar al Mesías, poner su vida en armonía con la santa y divina voluntad del Señor. Pero bueno, pasaron desapercibidos ese momento tan especial que Dios le dio a ellos. Y ahora pues la oportunidad se le da a todo el mundo. Para aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo, ese será salvo, como dice la palabra del Señor. El Evangelio entonces pasa al mundo gentil a partir del año 34 con la muerte de Esteban. Y pastor, me llama mucho la atención que esto nos da a nosotros también esperanza, porque hubo un tiempo para el pueblo de Israel, hubo un tiempo también para nosotros, y estamos precisamente posterior a ese tiempo, como vamos a estudiar en el siguiente punto, y nosotros tenemos esperanza en el juicio al saber de que hay un tiempo determinado para nosotros y que estamos en este tiempo en donde tenemos que prepararnos, como era la purificación del santuario en los tiempos antiguos. Así mismo es, de tal manera que debemos de afligir nuestras almas, como dice la palabra del Señor, y buscarle a Dios en oración, en estudio de la palabra del Señor. Y dijo el apóstol San Pablo, sin la santidad nadie verá al Señor.
Así que es una oportunidad que Dios nos da para cada uno de nosotros, que nos preparemos para la patria celestial, porque el día del juicio, mis queridos hermanos, ya lo estamos viviendo precisamente en estos momentos. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. Llegamos a la cuarta lección o al cuarto punto de nuestra lección, que es el Mesías cortado, entre comillas la palabra cortado. Y me llama la atención porque esta palabra cortado viene del hebreo chatag, ¿verdad? Cortado, y quiere decir que en la profecía el Mesías príncipe, como dice el libro de Daniel capítulo 9, tiene un momento en donde él va a morir en favor de los pecados del pueblo de Dios. Dice que le fue quitada la vida al Mesías príncipe. Entonces, esa parte que está dentro de la parte final de gracia para el tiempo de Israel, tiene un significado también muy especial para nosotros. Como decía nuestro invitado, nuestro pastor Roger, había un momento en donde termina el tiempo para el pueblo de Israel y comienza la gracia y empieza también el tiempo de oportunidad para los gentiles. Y al final de esos 490 años destinados para el pueblo de Israel, ocurre algo en el año 31 después de Cristo, que dice el libro de Daniel, capítulo 9 y el versículo 26. Dice así: después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías y nada le quedará. Así que el Mesías sería cortado, le quitarían la vida, sería crucificado. Él iba a entregar su vida por los pecados suyos y por los pecados míos. Me hace recordar, pastor, la historia que usted comentó al principio y que está también en la introducción de nuestra lección. Es correcto. Acerca de ese pájaro, de esa ave, que dio su vida para salvar a sus 3 polluelos. Amén. Ella prefirió ser consumida por el fuego, consumida por los juicios del fuego para salvar a sus 3 polluelos. Y de igual manera nuestro Señor Jesucristo también sufrió los juicios del fuego, de la crucifixión, de su muerte en la cruz del Calvario, para salvarle a usted, para salvarme a mí. Cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo, como lo menciona en el libro de Primera de Pedro. Su sangre preciosa, preciosísima sangre fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Así que la palabra, pues, ahí cortado, que se refiere al Mesías, significa que Jesús fue crucificado por usted y por mí. Y pastor, en el libro de Romanos también nos habla de que el amor de Dios fue tan grande que aun cuando éramos enemigos, dice la Biblia, enemigos de Dios, fuimos salvos por el sacrificio de Jesús. Dice el versículo 8 en especial: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me llama la atención, pastor, que como dice el libro de Daniel, que después que habla acerca de que el Mesías se le iba a quitar la vida, en el versículo 27 dice que esta muerte del Mesías iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que, ¿qué nos puede decir también, o qué nos podría decir ese versículo también para nosotros hoy? Bueno, que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sistema de sacrificio, recuerdan ustedes, ¿verdad?, que cuando el pueblo de Dios pecaba, entonces el pobre pecador tomaba un corderito y él mismo llevaba el corderito al atrio del santuario y allí se le daba un cuchillo y él, confesando sus pecados, poniendo las manos sobre la cabeza del cordero, entonces después dejaba caer el cuchillo en el cuello del animal y entonces pues el animal moría. Así que allí podemos encontrar un simbolismo, una ilustración grande de lo que hizo Jesús, como lo menciona en el libro de Isaías capítulo 53, que pastor, sería bueno hacer mención sobre ese pasaje, Pastor Moisés, en el libro de Isaías 53, que nos dice de la siguiente manera. Voy a leerlo al pie de la letra, dice así la palabra del Señor.
Esta es una profecía, recordemos que profecía es historia anticipada, así que el profeta Isaías pudo ver el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo número 3 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Amén. En el versículo número 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En el versículo número 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero qué lindo el versículo número 11, o sea, el versículo 11 presenta los resultados del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Amén. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria Amén. Al Señor por esa linda profecía y el cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo todo por usted y por mí. Amén. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El último punto de nuestra lección de esperanza de esta semana se titula El año 1844. Y yo sé, querido amigo y hermano que está en sintonía, que este año es un año emblemático en el cual muchos sabemos algunas cosas de este año. Ya hemos hablado acerca de Daniel capítulo 8, hemos hablado acerca de los 2300 tardes y mañanas, y hemos hablado también de Daniel 9, en donde habla que 70 semanas, es decir, 490 días de años proféticos, son determinados para el pueblo de Israel. Y ahora, los 2300 días terminan, según la profecía, como explicó el pastor, iniciando desde el 457 a.C., terminan en el año 1844. Pastor, es un año de mucha importancia. ¿Qué podemos decir acerca de este último punto de la lección de esperanza? Así es, Pastor Moisés. El año 1844 es de suma importancia porque en ese año Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Amén. En donde Jesús inicia, ejerce su última obra de mediación en favor de los seres humanos. En otras palabras, nosotros estamos viviendo en el día del juicio final. El juicio no es un día de juicio venidero. Muchas personas piensan o pensamos, cuando hablamos acerca del juicio final, nos imaginamos el día cuando Cristo vendrá, un día en el futuro, pero si nosotros vamos a la luz de la Biblia, Pastor Moisés, encontramos que el juicio ya inició en el año 1844. Estamos viviendo en tiempos especiales, estamos viviendo en tiempos en donde usted y yo, hermanos
apreciados hermanos, en donde usted y yo debemos estar afligiendo nuestras almas, buscando la presencia del Señor, consagrando nuestras vidas, pidiendo al Señor que perdone nuestros pecados, nos perdone a nosotros, porque Cristo viene muy pronto por segunda vez a esta tierra. Cuando el pueblo de Dios, allá en el libro de Levítico capítulo 16, sería bueno leer Levítico capítulo número 16, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Levítico 16 y vamos a contestar la pregunta del día jueves. ¿Cuál fue la razón de la purificación del santuario? ¿Y qué nos enseña esto acerca del Evangelio? Levítico capítulo 16, versículo número 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Note que el santuario quedaba impuro. ¿Por qué quedaba impuro el santuario, Pastor Moisés? Por las impurezas de los hijos de Israel. ¿Y qué significa las impurezas de los hijos de Israel? Significa también sus desobediencias, sus rebeliones. Menciona allí la otra parte de este versículo, y de todos sus pecados. Entonces había un día especial, el día 10 del séptimo mes, en donde el sumo sacerdote hacía una obra de expiación, era un día de juicio. Y mientras el sumo sacerdote hacía esa obra de expiación, el pueblo de Dios estaba afligiendo sus almas. Dice en el versículo número 23, capítulo 23, 26 al 29. 23, 26 al 29. Habló Jehová a Moisés y le dijo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de la expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo, y cualquier persona que haga algún trabajo en ese día, yo haré perecer a la tal persona en medio de su pueblo. O sea, ese día era un día especial en donde el pueblo no debería estar haciendo cualquier trabajo secular. Era un día para afligir el alma, era un día para buscar a Dios en ayuno, era un día para confesar los pecados, mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo haciendo la obra de purificación. Pero aquí hay una frase que me llama mucho la atención, que dice de la siguiente manera: para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Así que, mis apreciados hermanos, así en palabras sencillas, si estamos viviendo en el día de la expiación, en el día de juicio, entonces es un día también, un tiempo para reconciliarnos con Dios, para buscar a Dios, para que nuestro corazón, nuestra mente esté en armonía con la santa y divina voluntad de nuestro Padre Celestial. Es un tiempo especial en el cual estamos viviendo. Amén. Gracias, pastor. Y alguno dirá: bueno, pastor, ¿cómo estamos seguros que eso es así? Daniel 8:14 ya nos había dicho que después de las 2300 tardes y mañanas que terminan en 1844, dice: el santuario será purificado. ¿Cuál santuario, dirá usted, pastor? No era el santuario del pueblo de Israel, sino el santuario celestial, como dice el libro de Hebreos. Y ese santuario que va a ser purificado es en donde Cristo Jesús está ministrando. Allí es donde Jesús ha entrado ahora a hacer una obra especial, donde está ahora en una obra de purificación o restauración. Y por eso, como decía nuestro pastor, y la palabra de Dios dice que es un día para poder examinarnos. Es un tiempo que vamos a tener en donde está ocurriendo la purificación del santuario allá en el cielo, pero a la vez está ocurriendo un juicio, porque el día de la expiación era un día de juicio también, un día donde cada quien tenía que estar, pastor, en conformidad a la voluntad de Dios, porque si no, el juicio
iba a caer en contra. Pero si estabas con Dios, el juicio siempre iba a ser a favor del pueblo de Dios, precisamente porque Dios estaba purificando ese santuario y dándonos a todos una oportunidad de tener vida eterna y salvación. Por eso dice el libro, finalmente dice acá, ¿qué mandó Dios hacer a su pueblo en este día? Ya dice la palabra, debemos nosotros estar en una obra de conexión, de reconciliación con el Señor, con Jehová Dios, y poder estar cerca de Él en estos momentos en donde estamos no solamente en la purificación del santuario celestial, sino también en el juicio, para definir los destinos de cada uno de nosotros si vamos a estar en el reino de los cielos. Ahora, pastor, es bonito saber de que en este momento todavía Jesús es nuestro abogado. Amén. Él intercede en el santuario celestial Así por es. cada uno de nosotros. Y todo pecador puede acudir a nuestro Señor Jesucristo. Todavía hay tiempo de oportunidad, todavía hay tiempo de gracia, todavía podemos ponernos en armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, como lo dice en el libro de Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar, dice la palabra del Señor. Así que hay buenas noticias aún todavía. Amén. Todos podemos poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Pero recuerda, querido hermano, de que este tiempo muy pronto terminará. Así es. Y en las lecciones posteriores vamos a estudiar, ¿verdad?, cuando termina el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad de buscar al Señor. Ahora es el momento para tener a Jesús en el corazón y hacer su santa y divina voluntad. Amén. Muy bien, en esta oportunidad hemos estudiado 5 puntos maravillosos de la lección de esperanza en esta semana titulada La hora de su juicio, y queremos agradecerles por su sintonía, invitarles a que puedan ir a la escuela sabática el día de mañana muy temprano, participar del repaso de la lección, y también que puedan cada uno de ustedes con mucho cariño pasar un feliz sábado en sus hogares en esta noche. Pastor, diríjanos en oración para que juntos podamos terminar este hermoso programa. Muchas gracias. Vamos a orar. Gracias, oh Padre Celestial, porque nos das la oportunidad de buscarte, de acudir a tu presencia, como lo dice el libro de Hebreos, de acercarnos al trono de la gracia para encontrar auxilio, socorro, ayuda para cada uno de nosotros, ya que somos malos, somos indignos, somos pecadores, pero gracias por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que se extiende aún todavía. Gracias, oh Padre Celestial, porque todavía podemos predicar este Evangelio y conquistar nuevos corazones para el reino de Cristo Jesús. Llénanos de tu gracia y de tu amor. Gracias, oh Padre, porque nos hablas siempre a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, mis amados. Dios les bendiga.